106.1 frecuencia modulada y el programa Entre Tintos y Papeles. Saludan cordialmente a la ciudadanía de Cuenca, de la provincia, del país, del mundo, gracias a las redes sociales, a las plataformas sociales. En algunas partes nos ven, nos critican, en otras nos ven, nos aplauden, en otras partes nos ven y nos critican, en fin. Pero ahí estamos día a día tratando de que la información, de que los criterios de los entrevistados estén por encima incluso de la situación política que uno puede tener. Decir que los periodistas tenemos que ser sin ideología, sin pensamiento, es decir, una tontería. Los hombres, los periodistas, los hombres, los seres humanos somos un son politicón, es decir, vivimos dentro de un modelo político y nos pertenece con toda propiedad emitir criterios siempre apegados a la verdad y contrastando la información. En estos días, señoras y señores, se lleva adelante una álgida discusión en la Asamblea Nacional, en los medios de comunicación y no se diga en las redes sociales. Todos se atreven a opinar de alguna forma, de otra forma, prima el odio en algunos, prima la ignorancia en otros, pero de todas formas, las redes sociales son democráticas y puede servir para que alguien exprese su punto de vista. Situación que no estoy de acuerdo, especialmente cuando se toca el honor de las personas, que a diario vemos en las redes sociales como el insulto, las calumnias, las verdades a medias, pues arrostran a los pueblos, a las personas que están trabajando o que son visibles dentro de la colectividad. Y se habla de que el Ecuador necesita seguridad, estoy de acuerdo, que el Ecuador necesita recursos para sostener la caja fiscal y de alguna forma reinvertir para que se creen más plazas de trabajo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que los que tienen más paguen más. Con esto no quiero dar un viraje o una visión de enemigo de los ricos o de los industriales, no, bajo ningún punto de vista. Pero sí es importante que los capitales grandes hagan un esfuerzo y paguen para esta crisis económica, esta crisis de principios y esta crisis moral que tenemos dentro de la República del Ecuador, y no se diga la situación de la seguridad. Hay varios países para hacer este programa justamente revisado. En América Latina, el 4% de la población tiene una gran riqueza. El resto, pues, viven en la miseria y no les importa. Son súper ricos. Y cuando se trata de colaborar con el pueblo, con el Estado, dirigen la mirada a otro lado y dicen: esto no es problema mío, esto es problema de los políticos, de los asambleístas, de fulano, mengano y perencero. Vean ustedes, en el Brasil, por ejemplo, se paga la renta el 5.4% el impuesto a la renta. Vemos asimismo que en Estados Unidos se paga el 15%, en Alemania el 47%, en Austria y Suiza se pagan o se paga al Estado incluso a veces más del 50% de los ingresos y de las ganancias de sus compañías. Esto hace entonces que la redistribución de la riqueza permita a los ciudadanos tener salud, educación, seguridad y permite que el Estado tenga recursos para poder realizar la obra pública. Pero acá, cuando se dice una contribución especial, brincan los bancos, brincan los empresarios, en fin, y pobrecitos se van a quedar sin dinero porque tienen que sacar de sus bolsillos
para financiar la economía de los ociosos, para financiar la economía de las personas que si no trabajan no tienen derecho a nada. He oído muchas veces que dicen es mejor poner un barril de trago en cada esquina de los pueblos, especialmente en la serranía, para que mueran borrachos. Este tipo de visiones tan crasas, tan duras, se dan dentro de la República del Ecuador, pero como digo, señoras y señores, es justamente para evadir responsabilidades fiscales, para no colaborar con el Estado para la solución de los problemas, y de esta forma entonces pretenden implementar un plan de reducción del gasto público. Así de sencillo. Hoy les oigo a los economistas, ayer le oí a ciertos políticos, ciertos politólogos, entre comillas, politólogos, que decían que necesariamente hay que recortar el gasto público. Y yo me pregunto, ¿cómo así? Pues nosotros tenemos, por ejemplo, 178.000 profesores en el país. 178.000 profesores. El 15% está dedicado a los fiscomisionales y a las tareas de la escuela, a las tareas de dirigir el sistema educativo. Es decir, a breves rasgos, el 89% de los que trabajan en el Magisterio Nacional, en el Ministerio de Educación, constituyen el número de 150.000 aproximadamente. Esto significa 2.708 millones. 2.708 millones es la actividad que más gasta, el Estado gasta en esta actividad el mayor recurso económico. Pero sin embargo tenemos escuelas todavía unidocentes, sin embargo tenemos escuelas en condiciones deplorables, sin embargo tenemos escuelas y colegios que no tienen maestros, sin embargo tenemos escuelas y colegios que prácticamente tienen una sala de computación de computadoras del 2012, del 2013, en fin. Pero el gasto público hay que reducir, esa es la premisa que nos plantea. Hay que amarrarnos los cinturones, ser solidarios en este momento que el país necesita de recursos para protegernos a nosotros. Y si nosotros no nos apretamos los cinturones, el Estado se verá obligado a no pagar los sueldos, a no pagar los salarios, a atrasarse en el pago de los emolumentos. Eso tiene doble intención, señoras y señores. No es así nomás. No se pagan los sueldos y los trabajadores se fastidian, los trabajadores exigen sus derechos. Entonces, por ahí viene también la situación de la seguridad y nos ponen en jaque a los ecuatorianos. Créanse que no es muy sana la intención de pagar a destiempo los sueldos a los profesores, de pagar al sector público. Y se ufanan de que están cumpliendo con el país, de que están cumpliendo con la población, de que están cumpliendo con la educación. Cuando vemos que a la Universidad Ecuatoriana le acaban de costar 200 millones de dólares, a la Universidad Ecuatoriana le acaba de descontar 200 millones de dólares. Y me parece raro que las autoridades de la universidad no asomen protestando por este acto grosero de recortar el presupuesto a la educación universitaria. Nosotros vemos colas largas en ciertos dispensarios médicos, en ciertos hospitales, especialmente en la Sierra Centro. Largas colas frente a los hospitales, frente a los centros de salud. Hospitales y centros de salud que no tienen insumos médicos, que carecen de enfermeras, que carecen incluso de ciertos medicamentos de orden primario para poder tratar enfermedades generales comunes.
Yo me acuerdo que la palabra paracetamol se puso de moda hace un tiempo para desvirtuar, para sacar de la creencia popular que el IES es una buena institución. A no dudar de una buena institución, pero sin embargo recortan el presupuesto para su pretexto del Estado obeso, de que se saquen a los funcionarios públicos que no trabajan, porque los funcionarios públicos dicen son ladrones, son corruptos, no van a sus puestos de trabajo. Bueno, entonces, en el área de salud, créanme que este es un estudio del día de hoy, existen 84.670 personas, entre médicos, enfermeras y personal administrativo, y se consume 1.609 millones de dólares. 1.600 millones de dólares. Y de esto quieren todavía recortar, quieren que los pueblos se mueran en las puertas de los hospitales, quieren que los pueblos vayan a mendigar salud en los lugares de sus parroquias, de sus cantones, en los centros de salud y morir en la calle. Eso quiere cuando la salud en el Ecuador o en América Latina, la salud del Ecuador es precaria, es difícil. Repito, no hay recursos, no hay insumos, no hay personal médico, no hay personal de enfermeras, y peor aún, pues, dentistas, psicólogos, psiquiatras, en fin, ese tipo de gastos, entre comillas, gasto que dice el Estado, no puede ser recortado bajo ningún concepto. 864.670 personas trabajan en el sector salud, y entre médicos y el personal administrativo, enfermeras, en fin, se gasta 1.609 millones de dólares. Vemos entonces que las cantidades son altas, altas para una sociedad, entre comillas, que no merece más según la visión estatal, según la visión de los sectores económicos poderosos. No necesitamos más. Si incluso hay personas que sostienen, y perdonen lo que voy a decir, hay personas que sostienen, por ejemplo, que en los sectores de los guasmos, de los cinturones de miseria, en los conventillos, debería quitarse la vida a los seres que están en gestación para que no nazcan más criminales, más ladrones, más grifos, más traficantes. A ese extremo llegan de decir se practique el aborto en los sectores populares para que no sigan creciendo el número de pobres. Es cinismo sostener este tipo de circunstancias que se convierten casi en una aberración. Pero vivimos en esta sociedad en donde está presente el dinero, la acumulación, la forma de extraer cada vez más riqueza. Y también nos dicen que tenemos que recortar por otros lados. Y yo digo, tenemos que recortar el personal del Ministerio de Gobierno que tiene 63.000 empleados. En este momento que estamos viviendo una crisis de seguridad, ¿creen ustedes que se justifique que el gobierno recorte presupuesto para la seguridad, para el Ministerio de Gobierno? ¿Creen ustedes, señoras y señores, cuando existen 63.000 trabajadores que este rato están laborando en el sector del gobierno, en el sector de la seguridad, en el sector de la protección a nosotros? ¿Y saben cuántos policías tenemos este rato? 17.000 policías, que constituyen el 94% del personal que labora en la seguridad. Estos números son escalofriantes, pero no me lo estoy inventando, es resultado de una investigación de los parámetros de varias instituciones, universidades, fundaciones, el INEGI, en fin. Estamos hablando entonces que nosotros tenemos una gran cantidad de policías, 57.000 policías
tenemos nosotros bajo la dependencia del gobierno. Sí, señoras y señores. ¿Y sabe cuánto consumen? 1.194 millones de dólares. 1.194 millones de dólares. Vayan haciendo la suma y vean cómo va creciendo, entre comillas, del gasto público, del cual piden la reducción, del cual hablan como Estado obeso, del cual hablan de que están llevándose la plata empleados sin hacer nada, en fin. Vayan sumando, señoras y señores, estos rubros y vamos a ver a cuánto asciende el gasto. Y asimismo, señoras y señores, nosotros en el Ministerio de Defensa tenemos 44.900 personas y el gasto es de 1.029 dólares. Ahí están las Fuerzas Armadas, ahí están los tanques, la compra de armamento, en fin. Y piden entonces que se reduzca el gasto público, piden entonces que el Estado obeso entre a dieta, si cabe la expresión, ahorrándose dineros para magnificar, para mejorar la economía ecuatoriana. Pero debemos decir también que el Estado se ha ahorrado una cantidad enorme este mes, 5 millones de dólares, porque suspendió los contratos temporales a miles de ciudadanos ecuatorianos. Entonces, 5 millones se ahorran el gobierno ecuatoriano suspendiendo los contratos ocasionales en el sector público. ¿Sí? Y ciudadanos, ¿cuántos padres de familia, cuántos jefes de hogar estarán este rato en la desocupación, engrosando ese número de desocupados, ese número de personas que están bajo el umbral de la pobreza? Pero sin embargo, nos dicen que 5 millones de dólares se han ahorrado en no volver a firmar los contratos ocasionales de trabajo. Y me llama la atención, señoras y señores, esto porque realmente, señoras y señores, no se dan cuenta los gobernantes, son indolentes. Los mismos que están enroscados en el poder dan consejos a uno y otro de diferente forma. Nosotros tenemos 3 rubros importantísimos: la salud, la educación y la seguridad. Y tenemos que preservar los recursos para este tipo de servicios, como quisiéramos que crezca, por ejemplo, el fondo para la educación, pero no les interesa porque el pueblo más ignorante es susceptible de maniquear. No les interesa que el pueblo salga de la ignorancia porque se convertirán en críticos. Mientras están en la ignorancia, son un número, y posiblemente un número puesto el dedo, indicando que son delincuentes, posibles delincuentes, microtraficantes, en fin. Son duros los números, claros y precisos, pero hay que decirlo. La seguridad, la educación y la salud se llevan el 90% del presupuesto en sus diferentes actividades. Entonces, vienen algunas versiones, algunas situaciones, de algunos peticiones. Hay que elevar el IVA al 15%, de forma rigurosa, no de forma pasajera, sino permanente. El IVA nos va a producir más o menos 1.000 millones de dólares. Y con esto vamos a pelear contra la inseguridad, vamos a pagar a los maestros, los sueldos, en fin. Pero nos engañan. 1.000 millones de dólares podrán invertirse en el periodo de la lucha en contra de la delincuencia, entre comillas, lucha en contra de la delincuencia, que durará años. No es para este ejercicio fiscal. Posiblemente estaban contándonos ese cuento para que nosotros no nos demos cuenta que se han pagado 255 millones de dólares de 3 vencimientos de la deuda externa.
Y nos dicen y nos hablan que tenemos que honrar la deuda externa. En este momento de crisis en donde el pueblo ecuatoriano añora un poquito más para poder ampliar su nivel de vida, pero no, el 15% tiene que ser relevado. Para todos. Y por ahí a alguien se le ocurrió que sobre los $1.000 pague un impuesto. ¿Quién paga esto, señoras y señores? Y dicen que esta situación es la más adecuada porque esto hace que se sociabilice, que sean más contribuyentes cada vez con menos dinero para las arcas fiscales. Sí, esto nos dicen, señoras y señores, pero la recaudación no nos saca de la pobreza, entre comillas, no nos saca de la pobreza. Tenemos nosotros que hacer un esfuerzo, nuestros compatriotas, un esfuerzo día a día para vivir con $1, para vivir con $2, a veces en familia, que se gana este tipo de circunstancias. Pero hay que recortar los gastos, recortar al Estado obeso para invertir en otras situaciones. No hay utilidades, perdón, no hay dinero para satisfacer las peticiones del gobierno central y van a caer en mora o cayeron ya en mora con los trabajadores. ¿Se justifica? Yo cuando era joven, recuerdo, había aquí algunas personas que se dedicaban a cambiar cheques a los profesores. Recuerdo, no voy a dar nombres, que iban y cambiaban el cheque el fin de semana para tener plata el fin de semana y el lunes este señor que cambiaba los cheques deposite o cobre en el banco. Pretendemos llegar a eso en la economía del Ecuador que no corresponde al sentido común y a la lógica. Me parece, señoras y señores, que existe un quemenportismo, una visión súper reñida con la verdad, porque nos piden, poquitos piden, el retiro de del subsidio a los combustibles. Vean ustedes, de frente, así de frente, el retiro de los subsidios de los combustibles. Y quieren focalizar. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó en octubre de hace pocos años? Cómo se levantó el pueblo, indignado, y según los pelucones querían incendiar Quito, en fin, una serie de circunstancias de edificios. Claro, quemaron la Contraloría, pero para ocultar evidencias, para que desaparezcan evidencias de las grandes zapadas y de los grandes movimientos indebidos que realizaron muchas autoridades del país. Y no estoy mintiendo. Señoras y señores, de eso ahí están las constancias históricas, la historia contada por el pueblo, no la historia que nos imponen los grupos de poder. Entonces, quieren retirar los subsidios a los combustibles. El presidente ha dicho que al gas no va a tocarlo, pero sin embargo el ministro de Finanzas dijo que un bidón de aceite y un bidón de gas mensualmente para una familia, en fin. ¿Y saben qué más están inventándose, señoras y señores, para crear este clima para imponernos medidas económicas draconianas? ¿Saben qué más están inventándose para entre comillas, comernos de cuento, asustarnos para que digamos, sí, sí, subamos del IVA, sí, sí, que retiren el subsidio de los combustibles, sí, sí, que suba la tarifa eléctrica, sí, 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 sí. O sea, nos siembran miedo, nos plantean una situación cataclíptica y decimos los ecuatorianos en este miedo y encerrados en nuestras casas que procedan los señores porque según ellos están salvando a la patria. Pero no es esa la verdad. ¿Acaso los señores que tienen
dinero, especialmente en las empresas, no deberían aportar algo para este momento difícil del Ecuador? ¿Acaso los señores banqueros, que no digo, por cierto, que gane como, como explican algunos? Sí, los banqueros han tenido una utilidad de $870.000, pero esto motiva, esto lleva, esto dinamiza la economía a través de... Señoras y señores, nos hablan de un hueco fiscal de $5.000 millones. Nos hablan de la deuda externa de $75.000 millones. Repito, son cantidades extraídas de la investigación que he realizado hoy para contarles a ustedes en este programa. Indigna, por cierto, indigna. ¿Por qué siempre tiene que pagar el pueblo y los más necesitados? ¿Por qué siempre tiene que ser esquilmado el bolsillo de los conciudadanos que están en condiciones precarias económicas? ¿Acaso el Estado no puede ver otras fórmulas para solucionar el problema? En el gobierno del señor Lazo se contrató una deuda externa de casi $2.000 millones, $2.500 millones, y como dijo alguien de la democracia cristiana, ¿y dónde está la plata? Podríamos a lo mejor reflexionar en este sentido. Si llegó el dinero, nos hacen heredar a nosotros deudas monstruosas y dicen que la economía estatal es frágil y que tenemos que hacer un esfuerzo para cubrir, para ayudar al erario nacional. Los giles de siempre, pueblo que anda a pie, estos son los que tienen que afrontar las crisis económicas, porque los que tienen poder se sacuden nomás. Y los impuestos caen al pueblo. Pongo un ejemplo. Un sastre compra una aguja en este momento en 5 centavos. Un ejemplo. Pero con lo que suben los precios va a comprar mañana 6 centavos. Pero los 6 centavos, posiblemente el precio de esa aguja suba a 10 centavos para el consumidor final. Y si esto se replica en la tela, en los forros, en los botones, en las hebillas, en el hilo, van a ver ustedes cómo crece grandemente el precio de los productos, y esto empobrece más a la sociedad. Y esto empobrece más al pueblo pobre, al pueblo que está en proceso o que vive en estado de pobreza. Y ahora, por último, nos están hablando en estos días, prestarán atención a los clubes de la comunicación, que dicen que los señores rusos han dicho que ahora el dólar es un atractivo para los narcotraficantes, que por eso vengan acá a la República del Ecuador. Que el dólar no debería ser el patrón monetario del mundo, pero el dólar tiene la culpa de que estén aquí los narcotraficantes. Falso. Los poderes del Estado cubren, hasta ahora encubren a los grandes traficantes de la mafia ecuatoriana. Y vean ustedes, con esta crisis del encierro, quienes han perdido en mayor forma son los artesanos. Los artesanos no pueden salir a recibir sus productos. Los artesanos que trabajan diario a diario elaborando proyectos, elaborando productos artísticos, en fin, se ven sometidos incluso a quebrar los precios para poder vender la mercadería en las pocas horas que les permiten. Pero sin embargo, nosotros tenemos que pagar para cubrir las necesidades del Estado. Y nos comen el cuento de que estamos nosotros con porcentajes bastante menores de muertes en la República del Ecuador. Si no deberíamos tener muertes provocadas por criminales, no deberíamos tener. Pero sin embargo, en el 2023, en el 2022, llegamos a cifras horrendas, estadísticas que nos hacen tener miedo sobre las muertes violentas. Y se ufanan de que ha bajado al 7, al 8% de la fuerza de los criminales para que vieran las personas.
Hoy nomás veo cómo han matado a 4 personas de un lado, 3 de otra, uno en otro lado. Entonces, un poco nos crean una falsa realidad. Creo que hay formas para financiar este tipo de lucha contra la delincuencia. Hay formas de una recaudación más eficaz, por ejemplo, del periodo económico del 2023 en el impuesto a la renta. No quiero decir que suba, ¿eh?, sino que recuperen esos valores. Hay formas de hacer que la crisis no se agudice tanto en contra de los ecuatorianos, honrando, sí, lo que es necesario en el pago de la deuda externa, pero cuando no es indispensable, dirigir sus recursos, negociar con las transnacionales de crédito, negociar nuevos plazos para tener disponibilidad en el presupuesto nacional. Esta es la realidad que vivimos, señoras y señores, y el comentario de su amigo Marco Ávila Cartagena, que se reserva siempre un espacio para poner la otra cara de la moneda y el otro pensamiento que manejan los pueblos y las sociedades. Gracias por haberme escuchado, señoras y señores. No se olviden de que Entre Tintos y Papeles tiene ya su radio online. Sintonícenos. Buenas noches, señoras y señores. Nos vemos el día lunes. Inicio de espacio publicitario.